Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Cloak or Dagger número 2, con guión de Justina Ireland y arte de Lorenzo Tameta. Espero que les guste. La historia continúa en Cleveland, Ohio, 10 años atrás. La ciudad está en llamas y un caos generalizado inunda las calles. Desde lo alto, un helicóptero sobrevuela la ciudad y reporta que los seguidores de la Mutant Revelation han estado impidiendo que la gente huya ante el avance del ex-virus, lo que ha provocado enfrentamientos con la policía, añadiendo que el alcalde y el gobernador instan a todos los humanos a trasladarse a su punto de evacuación lo antes posible. Cloak y Dagger emergen entre las llamas y el desorden. Ella insiste en que deben ayudar a esa pobre gente, pero él responde que esa no es su pelea y deberían seguir avanzando. Tandy lo enfrenta, preguntándose si de verdad quiere seguir huyendo, mientras el caos a su alrededor no deja de intensificarse. Tandy recuerda New York, DC, Atlanta y ahora Cleveland, mientras afirma que está cansada de correr. Esta tampoco es la pelea de esa gente, pero ellos al menos tienen el poder para hacer algo más que huir. Tyler se acerca y toma su rostro entre las manos. Le explica que no tienen idea de lo que el ex-virus les hará si se quedan allí, a sus habilidades, y añade que no sobrevivirá si algo le pasa a ella. La tensión se disuelve un instante cuando ambos se besan. Después, Tandy reafirma su decisión y dice que vayan juntos, y que, pase lo que pase, pueden manejarlo. Al mismo tiempo, en el in-between, Tyler y Ayla comparten la mesa del desayuno. Ayla le pide a su padre que le diga si está hablando con su mamá. Tyler le responde que no, que solo está escuchando su conversación, ya que es la única manera de saber qué está pasando, pues no pueden estar los dos allí al mismo tiempo. Ante la pregunta de la niña, él explica que un amigo suyo resultó herido y está ocurriendo algo extraño, y que el mundo exterior es un lugar peligroso. Ayla insiste en que quiere ver a su mamá, pero Tyler le recuerda que no puede ir a donde mamá y él van, asegurándole que está segura allí en el in-between. Nos movemos a Haven, antes Fort Leonard Wood, Missouri, el último puesto antes de la Revelation Zone. Dagger se acerca a Ramírez y le pregunta cómo está el capitán Jensen, a lo que ella responde que está sedado, pero vivo, gracias a sus esfuerzos. Ramírez quiere saber si él alcanzó a decir quién le hizo eso, pero Dagger explica que no, porque estaba bastante confundido cuando lo encontraron. Ramírez señala que fue expuesto al ex-virus y nunca volverá a ser completamente humano. También afirma que necesitan desocupar ese lugar antes de perder a más soldados por la infestación. Dagger pregunta por los civiles, y Ramírez responde que están enviando a los últimos grupos más tarde ese día, pero no pueden salvar a todos. Dagger dice que lo entiende y que hablará con Screech y Flex para hacer otro recorrido por los pueblos y ver si alguien quiere ayuda para evacuar. Mientras tanto, fuera del edificio, Andrea y Andreas von Strucker observan desde la distancia. Andrea plantea traer al capitán Jensen, pues él puede mostrarles dónde se alojan los humanos. Andreas coincide. De inmediato, Andrea le indica a Locust que apunte su nube en esa dirección, apostando a que Jensen está en ese hospital. Andreas comenta que es agotador ver a tantos humanos cobardes huyendo de su potencial, y Andrea añade que por suerte los tienen a ellos para guiarlos hacia la luz. De pronto, una nube se forma sobre el hospital. Dagger advierte que eso no es lluvia, sino un enjambre de insectos, y señala que están a punto de tener compañía. Ella y Cloak intercambian posiciones de inmediato. Ramírez corre a activar las alarmas, mientras Cloak declara que se encargará de eso, preparándose para enfrentar la amenaza. Cloak observa el enjambre que desciende, y señala que una nube de langostas es un poco obvia para estos tiempos finales, pero que al menos los insectos se manejan fácilmente. Acto seguido, lanza su ataque y los derriba con facilidad. Screech comenta que le alegra que Cloak se encargara de ellos, porque realmente odia los insectos, y Flex coincide. Flex y Screech observan los restos del enjambre, mientras se preguntan de dónde pudieron haber salido los insectos. Cloak responde que no está seguro, aunque parecía que fueron enviados. Flex plantea buscar al responsable, pero Cloak afirma que alguien está jugando con ellos, y que pronto revelará sus intenciones. Screech se pregunta si vinieron por los civiles que han rescatado. Cloak le indica a Screech que lo acompañe a los barracones donde se alojan los civiles, por si hay problemas, mientras ordena a Flex que se quede vigilando al capitán Jensen y lo mantenga a salvo. Ramírez se acerca y pregunta si ellos se encargaron de la plaga. Cloak responde que sí, y señala que el ataque parecía sincronizado. Ramírez asegura que todo está normal por ahí, pero un ruido extraño los interrumpe. Una explosión estalla en el lugar, pero Cloak reacciona al instante.
abre su manto y cubre a quienes están a su alcance. Gracias a ello, logra protegerlos del impacto, amortiguando la fuerza de la explosión mientras los fragmentos atraviesan el aire a su alrededor. Andrea y Andrea se revelan finalmente. Cloak los identifica de inmediato. Sin perder tiempo, ordena a Screech que lleve a los soldados y a los civiles a un lugar seguro, asegurándole que él se encargará de esto. Cloak intenta atacar al dúo, pero Andreas detiene el avance. Andrea interviene entonces, afirmando que honestamente solo quieren hablar. Cloak confronta a los gemelos y señala que una plaga de langostas y una explosión parecen una forma extraña de decir hola. Andrea explica que vienen a ellos como posibles aliados, invitándolo a unirse para construir un mundo mejor. Cloak les pregunta si están bromeando, pero Andrea insiste, afirmando que el virus es un regalo para los humanos. Andreas añade que los humanos son aburridos y desprovistos de propósito. Prácticamente no son nada, pero eso es algo que pueden cambiar. No deberían huir de la oportunidad que Revelation proporciona. Finalmente, Andrea le pide a Cloak que los ayude a mostrarles a los humanos que su miedo está mal dirigido. Cloak rechaza la propuesta de los gemelos y sentencia que nunca debieron venir allí, afirmando que la gente de ese lugar no quiere su regalo. De inmediato se lanza para atacar al dúo. Andrea responde que eso es porque el miedo anula su sentido común. Andreas añade que no necesitan su permiso para ayudarlos a alcanzar su máximo potencial y contraatacan juntos, bloqueando el avance de Cloak. Los ataques de los Fenris alcanzan de lleno a Cloak, haciéndolo caer de rodillas al suelo. Los hermanos le advierten que puede intentar ponerse en su contra, pero que eso sería un error. Y mientras más mutantes se unen a la pelea, concluye que si no está con ellos, entonces está contra ellos. Volvemos al In-Between. Ayla y su madre dibujan juntas con tranquilidad. De pronto, Tandy se lleva la mano al pecho y lanza un grito. Ayla se asusta, pero Tandy intenta tranquilizarla diciendo que está bien, solo que por un momento sintió algo. La niña vuelve a gritar, pero esta vez más fuerte, y sus ojos cambian de color. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Ser Humano. Volvemos al hospital. Flex hace guardia frente al cuarto del Capitán Jensen, quejándose de que siempre le tocan los trabajos de niñera. En eso, un crujido interrumpe su queja, y, antes de reaccionar, una puerta sale disparada y lo golpea, lanzándolo hacia atrás. Desde la habitación emerge la figura transformada del Capitán Jensen. Flex, aturdido, intenta calmarlo, pero Jensen responde con furia que él traiciona a los de su propia especie y exige que se aparte de su camino, propinándole un golpe que lo lanza fuera del edificio. Volvemos con Cloak, quien continúa recibiendo los embates de los gemelos Fenris. Dagger le pregunta qué está pasando y si está bien. Cloak insiste en que no pasa nada y le pide que se quede con Ayla donde esté seguro. Tandy, sin embargo, afirma que pudo sentir el ataque, que lo sintió todo, y le señala que algo no está bien, que deben cambiar de lugar. Cloak, sorprendido, le pregunta qué quiere decir con que lo sintió, pero los Fenris no le dan tregua. Andrea pregunta si deberían terminar con eso. Andreas comenta que parece un desperdicio, pero no ve otra opción. Andrea agrega que no se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos, mientras se preparan para lanzar otro ataque. Flex irrumpe en la escena y choca contra los gemelos, golpeándolos por la espalda. Cloak le dice que llegó justo a tiempo. Flex aclara que fue totalmente un accidente, explicando que el Capitán Jensen es mucho más fuerte que antes y que lo lanzó muy, muy lejos. Jensen aparece proclamando que los Fenris tienen razón y que son unos necios por rechazar el poder y el propósito que el virus trae. Cloak pregunta si esa criatura es Jensen. Flex responde que sí, y añade que no cree que siga de su lado. Entonces Andreas declara que esto ha durado suficiente. Andrea coincide. Andrea y Andreas ordenan a sus fuerzas tomar el edificio y eliminar a cualquiera que intente interponerse en su camino. A su alrededor, Jensen y los infectados comienzan a movilizarse, siguiendo sus mandatos. Flex le pregunta a Cloak si puede usar sus poderes, pero él responde que no puede invocar ni una sola sombra, porque los poderes de los Fenris parecen debilitar los suyos. Apenas puede moverse, pero insiste en que deben retrasarlos para que Screech y Ramírez puedan evacuar a los civiles. Cloak se comunica mentalmente con Tandy y le pide que mantenga a Ayla a salvo. Flex le dice que se vaya y que él detendrá a los enemigos todo lo que pueda, pero Cloak rechaza la idea. No piensa dejarlo solo. Harán lo que puedan mientras puedan, aunque no pondrá a Dagger en la mira de los Fenris.
Tandy intenta comunicarse con Cloak y le pregunta qué está pasando, pero no obtiene respuesta. Ayla interviene diciendo que si su papi está en problemas, tienen que ayudarlo. Tandy le responde que no pueden, pero la niña comienza a correr. Tandy le pregunta a dónde va, y Ayla afirma que encontrará a su padre porque siempre sabe dónde está. Mientras tanto, Flex y Cloak combaten contra los súbditos de los Fenris, aunque la situación no está a su favor. De pronto, un estallido de energía impacta a varios enemigos a la vez, y Cloak nota que el ataque proviene de Dagger. Pero no viene sola. Andy aparece junto a ella, cargando su osito de peluche, y le dice que han venido a ayudar, y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.